Entiende por qué Dios quemó vivos a los hijos de Aarón, sumo sacerdote. Esa frase golpea. Suena a contradicción. La misma presencia divina que desciende en fuego para aceptar sacrificios, que trae gozo y confirmación al pueblo, es la que al día siguiente arde sobre dos de los hijos del sumo sacerdote. ¿Cómo conciliar la gloria y el juicio en un mismo escenario litúrgico? ¿Qué línea cruzaron Nadab y Abiú que provocó una respuesta tan violenta de lo divino? Antes de seguir, quiero decir algo claro. La intención de este estudio no es sensacionalista ni morbosa. No vamos a describir lo físico con crudeza, ni a presentar a Dios como un ser caprichoso. Buscamos entender, a la luz del texto bíblico y de su contexto cultural, por qué en Levítico 9:10 la gloria y la disciplina aparecen tan juntas, y qué enseñanza ofrece esto hoy para nuestra adoración y liderazgo espiritual. Si este tema te interesa, suscríbete y activa las notificaciones para recibir más estudios bíblicos profundos como este. Imaginemos la escena. Han pasado 7 días desde la orden de consagración. Moisés ha ungido a Aarón y a sus hijos con aceite, les ha vestido con ropas sacerdotales y ha sacrificado conforme a las instrucciones. Toda la liturgia fue meticulosa. Cada gesto obedeció a un mandato que, según el texto, se dio para que no murieran. Levítico 8. La consagración no fue improvisada. Fue una instrucción pedagógica y ritual destinada a introducir una nueva realidad para Israel, un sacerdocio y un sistema de culto que tendrían reglas precisas, simbólicas y sancionadoras. Al día siguiente, en Levítico 9, sucede algo sobrecogedor. La gloria de Dios desciende ante todo el pueblo. Fuego sale de la presencia del Señor y consume las ofrendas sobre el altar. Es un momento de validación teofánica. El culto ha sido aceptado, el sistema funciona, el pueblo reacciona con júbilo. La luz de la presencia de Yahvé confirma a Aarón en su función. No es una escena ambigua, es la manifestación clara y pública de la aprobación divina. Y sin embargo, en Levítico 10, la narrativa da un giro brutal. Nadab y Abiú tomaron cada uno su incensario, pusieron fuego en él y ofrecieron fuego extraño delante del Señor, contrario a lo que él les había mandado, y salió fuego de parte del Señor y los consumió y murieron delante del Señor. El texto hebreo usa una palabra clave para calificar ese fuego, sará, literalmente extraño, foráneo, no autorizado. Esa palabra será una pista fundamental para comprender lo ocurrido. Pero antes de profundizar en el significado de Sará, conviene detenerse en el marco ritual y educativo que rodea estos versículos. La legislación sacerdotal del Pentateuco no es casual. Sigue una lógica pedagógica que busca formar al pueblo y regular la relación entre Dios y la comunidad. Al interior de ese marco, las prácticas del culto sirven como frontera, distinguen lo sagrado de lo profano, lo permitido de lo prohibido, lo elegido de lo no elegido. Las normas explícitas sobre cómo se maneja el altar, el incienso, las ofrendas y las vestiduras no son meros tecnicismos, son la expresión de una teología de la presencia y la santidad. Levítico 8 es revelador en este sentido. La consagración incluye instrucciones detalladas, imposiciones de manos, un lavamiento, un ungimiento. Al final, Moisés advierte y actúa conscientemente para que se cumpla. Lo que se enseña es para la seguridad de la vida sacerdotal y de toda la nación. El mandato para que no murieran no suena a una amenaza gratuita, suena a una advertencia real. La proximidad a la santidad exige cuidado. La función sacerdotal no puede ejercerse con improvisación o con gestos propios fuera del mandato divino. Volvamos a Levítico 9. Cuando la gloria desciende y consume el holocausto, el público entiende que Dios acepta el ministerio.
Se genera una expectación sanada. El tabernáculo parece legitimado ante Israel. No obstante, la escena de aceptación no elimina la posibilidad de error. De hecho, la inmediatez del incidente de Levítico 10, al colocarse en continuidad literaria, subraya que la legitimidad del sistema no exime a sus ministros de responsabilidad ni a su pueblo de disciplina. ¿Qué es entonces ese fuego extraño? La palabra sará remite a algo que no pertenece al orden establecido. En el contexto del tabernáculo, extraño equivale a ilegítimo, no autorizado por la instrucción divina. Cuando la Escritura recalca que el fuego no era lo que Dios había mandado, está destacando la cuestión de la fuente. No se trata solo del acto mismo, quemar incienso, sino de quién y cómo autorizó ese procedimiento litúrgico. El culto no puede ser reinventado por iniciativa humana sin una orden divina clara, al menos en el contexto de la instauración del sacerdocio levítico. Aquí entra en juego otra pieza textual importante, Éxodo 30, que contiene la fórmula del incienso sagrado. En Éxodo 30, 34, 38 hay una receta y una prohibición. El incienso que se quemaba en la presencia de Dios era específico, tenía ingredientes y una autoría divina, y se prohíbe reproducirlo para usos profanos o comerciales. La exclusividad del incienso subraya la sacralidad del aroma que asciende a la divinidad. Aplicado a Levítico 10, la advertencia sobre la receta y la forma de quemar incienso sugiere que cualquier variante o cualquier iniciativa que no respete esa fórmula puede ser interpretada como un acto que profana lo sagrado. Ese punto abre una segunda lectura, el problema de la fuente del fuego. En la mentalidad hebrea del Pentateuco, no todo fuego es igual. Hay un fuego que procede de la presencia de Yahvé, que desciende y consume, y hay un fuego encendido por mano humana. Esa distinción no es meramente técnica, es ontológica. Lo divino no puede mezclarse con lo humano sin consecuencias, porque la presencia de Dios exige una separación que preserva la santidad. Así, ofrecer fuego extraño podría ser entendido como introducir una energía o una intención humana en aquello que solo debe ser operado por la potestad divina. Ahora bien, la narrativa no se contenta con afirmar la impropiedad ritual. Hay indicios que sugieren motivos humanos detrás del gesto, tradiciones rabínicas, interpretaciones postbíblicas de diversa antigüedad, apuntan a factores como la ambición o el afán de resaltar la propia piedad. Algunos midrashim critican a Nadab y Abiú por actuar con vanidad, como si hubiesen buscado destacar sus nombres ante el pueblo. Otros, maestros, señalan que pudieron haber querido innovar para ganar prestigio. Es imprescindible subrayar que estas lecturas son interpretaciones extrabíblicas y deben tratarse como tal. Son intentos de comprender la psicología de los personajes y de llenar huecos narrativos, no declaraciones textuales del Pentateuco. Hay, además, una hipótesis recurrente en la historia del exégesis, la relación entre el juicio y la prohibición respecto al vino que aparece en textos cercanos. Inmediatamente después del relato de Nadab y Abiú, el texto levítico contiene la orden de que los sacerdotes no beban vino cuando entren en el tabernáculo para ministrar. Levítico 10:9. La proximidad textual ha llevado a muchos comentaristas a sugerir que una posible circunstancia agravante fue la embriaguez, o al menos la falta de sobriedad. De nuevo, la Escritura no afirma de forma categórica que estuvieran ebrios. Lo que hace es establecer una norma de sobriedad sacerdotal y en su cercanía literaria plantea una posibilidad interpretativa que merece consideración. En términos prudentes, la colocación del estatuto sobre el vino sugiere que la falta de temperancia pudo haber sido un factor que facilitó la imprudencia ritual.
Hagamos una pausa para sintetizar lo que tenemos hasta ahora. Capa 1. El contexto de consagración no es informal, es instructivo y preventivo. Capa 2. La manifestación de la gloria en Levítico 9 confirma al sistema. Capa 3. El acto de Nadab y Abiú consiste en ofrecer fuego extraño, una iniciativa no autorizada que viola la exclusividad litúrgica expresada también en Éxodo 30. Capa 4. Las tradiciones rabínicas y la proximidad del mandato sobre el vino ofrecen posibles factores humanos, ambición, soberbia, falta de sobriedad, que ayudarían a explicar la conducta. Ninguna de estas capas, por sí sola, cierra la cuestión. Juntas, van componiendo un cuadro más complejo que desacredita lecturas simplistas. ¿Por qué entonces la respuesta divina fue tan extrema? ¿Por qué la consumición por fuego inevitablemente significa muerte? Para responder eso, debemos atender al principio teológico que atraviesa el Pentateuco. La santidad de Dios implica una distancia cualitativa entre lo divino y lo humano. La presencia de Yahvé no se iguala a ninguna otra presencia. La cercanía implica riesgo cuando no se negocia desde la obediencia. El fuego, en la Escritura, simboliza la presencia y purifica, pero también purga lo que contamina la relación. No se trata de un Dios que disfruta infligir dolor, sino de un Dios cuyo misterio y pureza demandan un trato respetuoso y fiel. El mandato, la ley y la sanción aparecen como salvaguardas de la vida comunitaria. El sistema sacrificial es un orden que protege la relación entre pueblo y Señor, y la transgresión de ese orden pone en peligro a la comunidad. Levítico 10 contiene un momento crucial que capta el corazón pastoral del texto, la reacción humana a la tragedia. Moisés dice unas palabras solemnes. Aquello que Yahvé ha dicho, lo ha hecho, y los que fueron consumidos por su fuego han hecho o que el Señor mandó. Algunas traducciones y comentarios interpretan estas palabras como una reafirmación de que la santidad de Dios ha quedado manifiesta y que la responsabilidad recae en la desobediencia humana. Seguidamente, Moisés pronuncia una orden que tiene efectos prácticos y teológicos. Prohíbe ciertos lutos públicos y dicta la separación de las vestiduras sacramentales. Por su parte, la respuesta de Aarón es significativa y a la vez profundamente humana. Vaidom, la palabra hebrea que se ha conservado en la tradición para indicar su mutismo, Aarón calló. Ese silencio no es ausencia de sentimiento, es la expresión de una convulsión interior que supera la capacidad de articulación. Hay dolor, hay desconcierto y hay aceptación agonizada de un juicio que él no puede revertir. En la porosidad entre la divinidad que consume y la humanidad que sufre, aparece, sin embargo, un elemento que marcará la lectura cristiana de este pasaje: la mediación. El libro de Hebreos dirá siglos después que nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos 12:29. Si la santidad de Dios consume, entonces la pregunta cristológica es inevitable. ¿Quién puede mediar entre la santidad que exige y la humanidad que peca? La respuesta cristiana es que Cristo es el mediador perfecto, el sumo sacerdote que no ofrece su propia vida de manera improvisada, sino que la ofrece en obediencia y eficacia. Pero esa conclusión teológica, tan consoladora como transformadora, requiere que hayamos entendido primero la naturaleza del problema planteado en Levítico. La santidad demanda precisión, y la transgresión no es un asunto meramente técnico, sino relacional. Antes de avanzar hacia aristas más profundas, las implicaciones genealógicas, el significado de la prohibición del luto público, la preservación del sacerdocio y la enseñanza pastoral para líderes hoy, conviene detenerse en preguntas que el texto plantea para nosotros como oyentes contemporáneos.
¿Qué significa acercarse a Dios con nuestro fuego? ¿En qué ámbitos de la vida espiritual reproducimos iniciativas que intentan reemplazar la dirección divina? ¿Cuánto de nuestra adoración es creatividad humana sin mandato? Estas no son preguntas confortables, pero sí necesarias. La historia del culto en Israel nos recuerda que la santidad es una categoría que salva cuando se respeta y que la improvisación puede traer consecuencias que van más allá del individuo, afectan a toda la comunidad. A partir de este punto, podemos comenzar a leer Levítico 10 no como mera anécdota trágica de una familia sacerdotal, sino como un caso paradigmático que enseña límites. El hecho de que Nadab y Abiú fueran hijos del sumo sacerdote hace la pena aún más aguda. La cercanía a la santidad no garantiza inmunidad. En algunos casos puede magnificar la responsabilidad. El sacerdocio levítico no era una esfera de privilegio donde se podía experimentar con la liturgia por capricho. Era, antes bien, un servicio estructurado al que se accede mediante mandato, instrucción y, en última instancia, mediación divina. Es en este cruce entre mandato y mediación donde aparecen las consecuencias socioteológicas. La muerte de Nadab y Abiú, además de ser una pérdida familiar para Aarón, señala la preservación del sistema. Al sancionar la iniciativa ilegítima, Dios no elimina el sacerdocio, lo purifica o lo delimita para que la función continúe en manos que respeten la ordenanza. En términos comunitarios, la muerte tiene la paradoja de resultar en la continuidad institucional. La disciplina protege la integridad del culto y el bien común del pueblo. Ese resultado no mitiga la tragedia personal, pero sí revela la intención de reordenar la vida sacramental de Israel sobre bases firmes. A estas alturas, conviene recordar que algunos intérpretes han visto en la acción de Nadab y Abiú un acto de protesta o de rechazo a la novedad de la consagración, o bien una tentativa de reemplazar la autoridad de Moisés y Aarón. Otras voces, como ya dijimos, han expresado la hipótesis de que su conducta podría haber sido impulsada por la búsqueda de notoriedad. Todo esto cae en el terreno de la interpretación. Ninguna lectura apodíctica del carácter de los personajes puede afirmarse sin añadir datos externos. Del mismo modo, la cuestión del alcohol es una hipótesis plausible, no una conclusión indiscutible. Debemos tratarlas como tales, posibilidades informativas que ayudan a comprender el cuadro narrativo sin sustituir al texto bíblico. Mientras vamos construyendo esta comprensión en capas, el lector o el oyente moderno se enfrenta a su propia tensión pastoral. La necesidad de honrar la santidad de Dios sin convertir la experiencia de la fe en un performance ritualista carente de gracia. La teología cristiana, al reconocer en Cristo al mediador perfecto, no anula la llamada a la obediencia litúrgica o moral, más bien la reconfigura. En Jesucristo se cumple la exigencia de la ley, y su mediación permite que la relación con Dios sea restaurada no por méritos humanos, sino por gracia. Esa síntesis, santidad y gracia, es el horizonte teológico donde deberíamos leer Levítico 8:10. Sin embargo, aún quedan preguntas prácticas que no hemos resuelto. ¿Por qué, tras su muerte, Moisés instruye que no se toquen los cuerpos de Nadab y Abiú con las vestiduras sacerdotales? ¿Qué significa la prohibición de luto público que impone a Aarón y a sus hijas? ¿Por qué la actitud de Aarón es de silencio y no de protesta? Estas interrogantes no son accesorios. Son la puerta a comprender cómo la ley maneja el duelo, la culpa y la rehabilitación del ministerio. Al entrar en el siguiente conjunto de capas, vamos a observar dos líneas de significado que convergen: la legal práctica y la teológica simbólica. En la esfera legal,
Las instrucciones de Moisés buscan ordenar las reacciones del sacerdocio para evitar contagios rituales y para proteger la continuidad del servicio. En la esfera simbólica, la conducta de los ministros y la respuesta de la comunidad enseñan que la santidad opera con límites que han de respetarse. Precisamente en esa convergencia se juega la enseñanza mayor para líderes, la obligación de ser guardianes de la integridad del culto y a la vez de cuidar pastoralmente a los que fallan. Hasta aquí hemos trazado las bases históricas, lingüísticas y culturales que nos permiten ver el episodio con más nitidez. Hemos reconocido la palabra hebrea sará como clave para entender la ilegalidad del acto. Hemos conectado el incidente con la fórmula del incienso de Éxodo 30. Hemos señalado las hipótesis rabínicas y la sugerencia del texto sobre la sobriedad sacerdotal. Y finalmente, hemos resistido cualquier lectura que presente a Dios como arbitrario o sádico. Lo que sigue es profundizar en las precisiones rituales. Por ejemplo, cómo funcionaba exactamente el incensario en la liturgia, y explorar las consecuencias genealógicas y comunitarias que emergen tras la consumición. Pero antes de avanzar, quiero invitarte a una reflexión personal. Al considerar a Nadab y Abiú, ¿te sorprende más su audacia o la severidad de la respuesta divina? ¿En cuál de esos elementos te ves reflejado hoy? ¿En la tentación de imponer tu propio fuego o en la necesidad de reconocer una autoridad que ordene y proteja la verdad del culto? Piensa en ello mientras nos adentramos en la siguiente capa, la técnica del incienso y la exclusividad litúrgica, porque ahí encontraremos pistas decisivas para comprender por qué la ofrenda de Nadab y Abiú no fue un simple error técnico, sino una transgresión con consecuencias teológicas. Al analizar Éxodo 30 en más detalle, veremos que el aroma santo no era un detalle menor, sino uno de los símbolos centrales de la presencia divina. El incienso del tabernáculo, preparado según una receta revelada, tenía un carácter consagrado. Su aroma marcaba la frontera entre lo sagrado y lo profano. Repetir ese aroma fuera del contexto autorizado equivalía a confundir lo que pertenecía a la presencia de Yahvé con usos comunes, diluyendo la distinción que la ley quería mantener. En otras palabras, la exclusividad del incienso protegía la singularidad de la relación entre Dios y su pueblo. A partir de esa observación, nos podremos preguntar, ¿qué criterios determinan hoy cuáles prácticas litúrgicas son apropiadas y cuáles no? ¿Cómo se regula la creatividad en la adoración sin que ésta transmute en improvisación que confunda lo humano con lo divino? Estas preguntas no admiten respuestas simples. Sin embargo, la lectura de Levítico 8:10 nos ofrece un principio. La reverencia combinada con la obediencia evita la profanación. Y la obediencia, en el marco bíblico, se entiende no como servilismo, sino como reconocimiento de que la presencia de Dios exige responsabilidad y límites. En la siguiente sección entraremos en la historia íntima, la reacción de Aarón ante la muerte de sus hijos y la instrucción de Moisés sobre el luto. Veremos cómo el ritual regula el duelo y cómo la comunidad es reorientada para asegurar tanto la justicia como la continencia del servicio sacerdotal. Allí encontraremos material para la aplicación pastoral. Cómo los líderes actuales pueden aprender a manejar la culpa, el fracaso y la disciplina sin perder la compasión ni la integridad ministerial. Antes de entrar en esa discusión, quiero subrayar una última advertencia interpretativa. Cuando recurrimos a tradiciones rabínicas, relatos extrabíblicos o lecturas posteriores, debemos hacerlo con cuidado, indicando siempre que son interpretaciones y no el texto mismo.
La exégesis responsable distingue claramente entre lo que dice la Escritura y lo que luego se ha pensado sobre ella. Con esa cautela en mente, nos preparamos para acercarnos a la escena de la reacción comunitaria, el diálogo entre Moisés y Aarón, la palabra que afirma la santidad del Señor y la respuesta muda del sacerdote. Ahí, en ese cruce de voces humanas y mandato divino, se solidifican las lecciones que el pasaje quiere ofrecer a toda generación que se acerca al altar. Lo que sigue a la consumición de Nadab y Abiú no es una secuencia de sensaciones, sino una lección estructurada. Moisés habla, Aarón guarda silencio. La comunidad es delimitada por nuevas normas. Es ahí donde la narrativa muestra su doble propósito: contener la tragedia y restablecer el orden sacramental. Moisés no responde con una exclamación emotiva, pronuncia una sentencia teológica. Al afirmar que lo ocurrido procede de la iniciativa del Señor, él no exime a la ley de sus consecuencias, sino que sitúa el hecho dentro de la lógica de la santidad. Aquello que profana la orden de Dios es condenado por la misma santidad que había descendido para bendecir. La palabra de Moisés remonta el episodio del plano humano al plano del pacto. No busca confortar al duelo, sino prevenir una fractura mayor en la relación entre Israel y Yahvé. Aarón, por su parte, permanece callado. La tradición conserva esa palabra hebrea perturbadora. Vaidom, calló. Ese mutismo no es un signo de cobardía ni de aceptación fácil. Es el gesto de quien se siente sobrepasado por un juicio que toca su centro más íntimo, la pérdida de hijos y la imposibilidad de revertir lo que la santidad ha declarado. El silencio de Aarón dice más que cualquier protesta. Contiene dolor, responsabilidad fragmentada y quizá incredulidad. Para el lector atento, Vaidom subraya la gravedad objetiva del acto. Cuando el sacerdote principal de la nación no puede poner palabras, queda cumplido que algo inapelable ha ocurrido. Moisés, consciente del peligro de que la conmoción pueda alterar el servicio y propagar prácticas indebidamente permisivas, instaura normas inmediatas. Ordena que los que no han sido llamados por el Señor no se acerquen al santuario a realizar luto público de forma que provoque la indignación divina sobre toda la congregación. Prohíbe también que las vestiduras sacerdotales sean utilizadas para tratar los cuerpos de los fallecidos. ¿Por qué estas instrucciones tan concretas? La respuesta tiene dos planos que conviene distinguir, uno legal práctico y otro simbólico teológico. En el plano legal práctico está la preservación del carácter sagrado de las vestiduras y la protección del servicio. Las prendas sacerdotales son signos de una consagración específica. Mezclarlas con la muerte, tal como se vive en un contexto de posibles impurezas corporales, podía convertir un elemento sagrado en algo contaminado. Moisés no busca punir a Aarón con reglas caprichosas. Actúa para que la función sacerdotal no quede comprometida por un gesto emocional que pudiera descalificar la continuidad del ministerio. La prudencia regulatoria evita contagios rituales que, en el mundo del tabernáculo, podían traducirse en riesgos mayores para la comunidad. En el plano simbólico, esas mismas medidas enseñan una lección. La santidad establece fronteras que no se negocian incluso ante el dolor más profundo. El relato no pretende insensibilizar al lector, sino mostrar que la forma de manejar la tragedia también debe respetar la distinción entre lo sagrado y lo profano. Así, la ley no aparece como mero tecnicismo. Es un lenguaje regulador de la relación entre Dios y su pueblo. Separar las vestiduras de los cuerpos, restringir manifestaciones públicas de luto, ordenar cómo deben actuar los hermanos sobrevivientes. Todo ello es un intento por mantener la integridad del culto sin dejar que la emoción desfigure la orientación divina. Los hijos restantes, Eleazar e Itamar, reciben una carga inesperada.
deben proseguir el servicio. La muerte de los dos primogénitos no significa el fin del sacerdocio. Al contrario, revela la intención normativa del texto. La disciplina busca proteger la continuidad institucional. En términos históricos, esta configuración tiene una consecuencia práctica inmediata. La línea sacerdotal se conserva en manos que siguen la orden, mientras la sanción demarca los límites de la actividad clerical. Así, la muerte no actúa para destruir el sacerdocio, sino para preservarlo en su exactitud ritual. Esta es una lectura que evita dos extremos. Por un lado, minimizar el dolor de la familia. Por otro, convertir el episodio en una anécdota caprichosa sin consecuencias legales. Surge, entonces, la cuestión genealógica y sociológica. ¿Por qué la muerte de dos jefes familiares no desorganiza el culto, sino que lo protege? Aquí confluyen la lógica de la responsabilidad sacerdotal y la sensibilidad comunitaria de la cultura semítica. El sacerdote no es un individuo que representa solo a su familia, es la figura que media entre Dios y la nación. Si su conducta pone en riesgo la legitimidad del culto, la sanción no se aplica únicamente a él como persona, sino a la función que de manera intangible sostiene a la comunidad. De ahí que la muerte tenga un efecto paradojal. En el plano personal, es tragedia irreparable. En el plano institucional, es una corrección que restablece el orden. Volvamos por un momento sobre las interpretaciones rabínicas. Los midrashim y otros comentarios posteriores intentan rellenar los vacíos psicológicos del texto. Hablan de vanidad, de ambición por el aplauso del pueblo, de un gesto para hacerse notar en la inauguración del culto. Otras tradiciones sugieren una intención más grave, como la revelación de cosas secretas o la profanación consciente. Estas son lecturas valiosas porque muestran cómo la comunidad de interpretación, siglos después, sigue interrogando la ética y la motivación de los personajes. Pero conviene recordar la regla exegética. Tales tradiciones son aproximaciones interpretativas, no sustitutos del texto. Nos ayudan a pensar las posibles motivaciones humanas, pero no deben erigirse en hechos incontrovertibles. Un elemento que merece tratamiento con especial cuidado es la hipótesis de la embriaguez. Su cercanía textual, la aparición inmediata de la prohibición sobre el consumo de vino en el servicio sacerdotal, invita a la reflexión. La ley posterior podría indicar que la falta de sobriedad contribuyó a la imprudencia. Sin embargo, interpretar la secuencia como prueba irrefutable de intoxicación sería ir más allá de lo que el Pentateuco afirma. Lo responsable es considerar la hipótesis como plausible y coherente con el entorno cultural. En el mundo antiguo, la moderación en el culto era un valor expresado por ley, pero no presentarla como un dato de la narrativa. En términos hermenéuticos, es una posible condición explicativa, no la explicación definitiva. ¿Cómo debemos entender entonces la severidad de la sanción? Volvamos a la idea central. La santidad de Dios no es un atributo moralizador que se opone a la compasión, sino una realidad ontológica que define límites. El fuego que desciende responde a una norma de pureza que preserva la relación del pacto. Si vinculamos esto con la enseñanza del Nuevo Testamento, no para sustituir la lectura histórica, sino para ampliarla, encontramos en Hebreos la sentencia que todo creyente, antiguo o moderno, debe escuchar. Nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos 12:29. Esa afirmación no es un intento de alarmismo, sino la formulación teológica que explica por qué la santidad no admite mezcla con lo profano sin consecuencias. Pero el cristianismo añade algo crucial: la mediación. La naturaleza consumidora de Dios encuentra en Cristo un punto de reconciliación.
Jesús, como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, Hebreos, asume la naturaleza del sacrificio sin depender de improvisaciones humanas ni de iniciativas rituales no ordenadas. Su mediación no relativiza la santidad, la cumple. Desde una perspectiva pastoral, esto cambia radicalmente la manera de recibir la lección de Levítico. La llamada a la reverencia y a la obediencia no debe convertirse en legalismo paralizante, porque tenemos un mediador que dona su gracia y su eficacia. No obstante, la mediación de Cristo no elimina la exigencia de santidad. La eleva y la transforma en relación de gracia, no en mero cumplimiento ritual. Llegados a este punto, la pregunta práctica se impone. ¿Qué significa todo esto para la vida de la Iglesia y de quienes lideran? Primero, una exigencia ineludible: discernir la fuente de nuestro fuego. ¿Estamos sirviendo con una devoción que brota de la instrucción y la teología, o con un fervor inspirado en la autoexaltación, la moda espiritual o la necesidad de aprobación? El episodio de Nadab y Abiú nos obliga a preguntarnos por las intenciones. Segundo, la creatividad litúrgica, tan valorada hoy, necesita criterios teológicos sólidos. La innovación no es per se reprochable, pero debe someterse a una autoridad reflexiva que evalúe si lo nuevo respeta la naturaleza del culto y la memoria de la comunidad. Tercero, la sobriedad emocional y la temperancia personal siguen siendo virtudes ministeriales. El liderazgo requiere discernimiento, no impulsividad. Desde lo institucional, hay dos pautas claras que ofrecer a quienes guían comunidades. Establecer marcos de responsabilidad que regulen la improvisación y cultivar una pastoral que acompañe al que yerra sin legitimar su falta. La sanción no debe convertirse en venganza. La disciplina debe buscar la restauración y la protección del cuerpo eclesial. La muerte ritual de Israel no es un modelo para políticas de violencia en la sociedad contemporánea. Es una narrativa del orden sacramental dentro de un sistema teocrático y no puede transferirse literalmente a contextos civiles. Abogar por límites en la adoración no es fomentar un culto opresivo, sino preservar la integridad teológica que hace comprensible la gracia. Hay además una dimensión educativa que el texto expone con claridad. La liturgia forma. La consagración que Moisés impuso fue pedagógica, para que no murieran. Y ese propósito sigue vigente en la enseñanza cristiana. Las prácticas de culto educan las percepciones de Dios y modelan las actitudes comunitarias. Por eso, el liderazgo debe evaluar no solo las formas externas, sino los efectos formativos que producen. ¿Estamos formando personas reverentes, humildes y mediadoras de la gracia, o meros ejecutores de modas emotivas? En el plano personal, conviene ofrecer herramientas de autoexamen, prácticas que permitan a cada creyente comprobar si su fuego es el del Señor, preguntar por los motivos, pedir la evaluación de compañeros espirituales, someter iniciativas litúrgicas a discernimiento teológico y mantener la humildad ante la tradición. Las preguntas que invitan a la reflexión podrían ser: ¿busco la gloria de Dios o la mía cuando lidero la alabanza? ¿Mi creatividad respeta la escritura y la fe de la comunidad? ¿Me rodeo de personas que me corrigen con amor cuando me equivoco? Estas interrogantes no son moralismos, son medios vitales para mantener la vida espiritual sana. También es pertinente ofrecer un consejo práctico para las comunidades. Establecer procesos para validar cambios en el culto. Un pequeño comité teológico pastoral, reglas claras sobre el uso de elementos sagrados, prácticas de revisión y formación continua para líderes, son medidas que equilibran libertad y responsabilidad. No se trata de burocracia paralizante, sino de mecanismos que protegen la adoración y cuidan a quienes la conducen. Regresemos brevemente
a la dimensión histórica. La muerte de Nadab y Abiú no pudo impedir la continuidad sacerdotal. Eleazar y Itamar asumieron la tarea, y el ministerio prosiguió. Esta continuidad nos recuerda que el propósito de la ley, aun cuando implica sanción, no es destruir, sino orientar la vida comunitaria hacia el bienestar del pacto. En este sentido, la ética del texto apunta a la reparación de la relación entre Dios y su pueblo más que a la expresión de un castigo gratuito. Antes de concluir, conviene repasar con cuidado lo que no debemos inferir de estos versículos. No podemos usarlos como instrumento para justificar actitudes punitivas en el plano civil, ni interpretarlos como evidencia de una divinidad caprichosa. Tampoco es legítimo afirmar como hecho probado cuestiones sobre los motivos personales de Nadab y Abiú, sin reconocer el carácter especulativo de tales afirmaciones. El texto enseña respeto por la santidad, pero la tradición cristiana completa esa enseñanza con la gracia mediadora de Cristo. Somos llamados a la santidad, no a la autosuficiencia. Finalmente, ¿cómo sintetizar la lección para el creyente contemporáneo? Primero, el fuego de Dios demanda reverencia. La proximidad al altar no garantiza inmunidad. Segundo, la mediación de Cristo ofrece reconciliación donde la ley revela la necesidad de corrección. Eso significa que la sanción no es la última palabra para el pecador, sino el punto de partida para la gracia restauradora. Tercero, el liderazgo exige temperancia, responsabilidad y mecanismos de rendición de cuentas que preserven la integridad de la adoración. Cierro con dos imágenes que nos ayuden a recordar. La primera, la del altar, donde, en un día, la gloria desciende y consume las ofrendas en aceptación. La segunda, la de esos mismos braseros que, cuando son tomados por manos no autorizadas, resultan mortales. Entre ambas imágenes se juega toda la lección. La presencia de Dios es don y prueba, llama de vida cuando se la honra y advertencia cuando se la banaliza. Entre esas dos realidades, la mediación de Cristo nos coloca en el punto de reconciliación. Ante la santidad que exige, Él ofrece gracia que purifica sin perder la llamada a la obediencia. Si esta reflexión te ha movido, deja en los comentarios tu respuesta a la pregunta que cierra este estudio. ¿Con qué fuego te acercas a Dios? Comparte tu apreciación y, si quieres profundizar, descarga el material complementario en la descripción y acompáñanos en el siguiente estudio sobre el sacerdocio en el Antiguo y Nuevo Testamento. Que la paz y la reverencia guíen tu servicio. Que la gracia de Cristo nos mantenga cerca del altar sin confundir lo humano con lo divino.